rcr750.com, nuestra página web, @rcr750, por ahí nos puedes ver y escuchar a través de Periscope, en nuestra cuenta en Twitter y por supuesto en nuestro canal YouTube, Radio Caracas Radio 750, en YouTube, donde tienen a la disposición también un chat en vivo de la plataforma YouTube para intercambiar sus pareceres con nosotros en vivo mientras estamos al aire. Neomar Hernández, bienvenido. Gracias, señor Daniel Lara, gracias a toda la gente que nos ve y nos escucha a esta hora, arrancando la semana con todos los hierros. Y bueno, para arrancar la semana hay muchas cosas que comentar, no tanto de Venezuela, ¿no?, sino del continente. Yo aquí, ¿sabes qué estaba viendo, Daniel Lara? Yo estaba viendo cuántas veces fue candidato Guillermo Lasso antes de ganar la presidencia ayer del Ecuador. ¿Tú recuerdas cuántas veces se lanzó contra Correa? Porque yo sé que una perdió, pero, y bueno, y después perdió también en la última contra Lenin Moreno, pero yo creo que él se lanzó como 2 veces contra Correa. O sea, le costó, como a Caldera. Bueno, Caldera le costó, para ver, la primera vez no le costó tanto, pero la segunda le costó como 5 derrotas. Entonces, Bueno, pero no, al revés, Neomar, al revés. El doctor Caldera fue candidato 5 veces antes de ganar la primera vez. Y en la segunda como 5 más, Y en o la 4. segunda vez no pudo ver 5 más, hijo. Una sola. La Él del perdió en el 83. en el 83 y en el 88 no fue candidato porque fue derrotado en las internas por Exacto, no, Eduardo tiene Fernández. razón, tiene No, no, razón. lo Y que en la pasa es que primera había sido usted quiere quitarse de encima su rótulo de calderista hablando mal de Caldera, está como Eduardo Fernández. Déjese de eso, yo. porque Déjese de no. eso. Usted Bueno, es calderista, nosotros sabemos que usted es calderista. el hecho es que Guillermo Lasso ha ganado la presidencia del Ecuador. Yo no pensaba que iba a ganar la presidencia del Ecuador. Esto ha sido completamente un batacazo, incluso de la primera vuelta, porque si ustedes recuerdan bien, semanas atrás Guillermo Lasso estuvo disputando la candidatura o el pase a segunda vuelta con este extraño candidato llamado Yacu Pérez, que estaba allí y que quedó, bueno, a Patique Mingo también de ser candidato contra el correísmo, que ha caído y ha reconocido, por lo menos en la persona del candidato Araúz, la derrota. Yo no sé si Correa la reconoce, parece que no voy a reconocer. El caso es que dentro de 4 años veremos qué va a pasar con Correa. Correa no va a poder volver al Ecuador, que era lo que quería hacer, quería hacer más o menos un gobierno como el que están haciendo la Argentina, un gobierno absolutamente descolorido de Fernández. Y en este sentido, a mí me parece una de estas cosas extrañas, ¿no, Daniel? Que a contracorriente y a contrapelo con lo que son los tiempos están ocurriendo, que un candidato que haya enarbolado la candidatura tantas veces, no por primera vez, ser triunfador en unas elecciones, siendo un candidato abiertamente de derecha, porque este no es que se mimetizó, este sí era de derecha desde que está compitiendo, hace como más de 10 años, ¿no? Entonces, es bien interesante. Ahora, en el Perú es que la cosa está un poco más peliaguda. En el Perú entiendo que el candidato que en primera vuelta ha salido adelante es un tipo que prácticamente se define como marxista-leninista. Este señor, ahora se me va su apellido, ¿no? Lo sorprendente es que quien llega segundo dentro de los candidatos de oposición, o mejor dicho, los candidatos de derecha del Perú, no era el favorito era el otro, no era Hernando, este señor que llegó segundo, de Soto, creo que era el Bueno, apellido. mira, te voy a decir algo. Yo le hice seguimiento. Hay 2 países a los cuales, además de Venezuela, yo le he hecho seguimiento a su política interna desde hace años. Y esos países son Perú y España. Y debo decirte que en estas elecciones, si algo no había en Perú, era favorito. Había prácticamente un cuádruple empate, a que inclusive Sí, claro. acaban de decir que ya parece que los números dan como seguro que el pase a segunda vuelta estaría encabezado. Bueno, imagínate, el SIDA y el cáncer. Pedro Castillo, que es un chavista, contra Keiko Fujimori. Imagínense usted. Fíjate tú que, pero esto sigue Que siendo, yo oía, Daniel, yo oía, esto sigue siendo conteo rápido, nada más. Keiko dice que no tiene chance en segunda vuelta.
Sí, sí, pero Keiko dicen que dentro de los candidatos, digamos, de derecha del Perú, que de Keiko, bueno, no sé si qué tan de derecha, Keiko es la hija de Fujimori, y lo ha intentado y estuvo a nada también hace poco, pero Keiko dicen que es la candidata derecha más fácil de derrotar, porque el antifujimorismo se nuclea mucho en una elección de segunda vuelta. O sea, en la segunda vuelta dicen que a Keiko la vuelven nada siempre, ya ha pasado, incluso en el pasado. Y por eso es que se pensaba que, ahora se me ve el nombre, creo que es Hernando de Soto, el que ya había llegado cerca, también a Keiko Fujimori, era mejor candidato, pero mejor que ellos era el candidato debutante, este empresario que era, creo que llegó como tercero o cuarto, que ahora también se me va su nombre, porque son como 6. Hay un militar, está la señora esta que es la candidata Podemos, tipo Podemos de España, que es Verónica con K, y está Abiertamente, también abiertamente chavista, chavista, ese es chavista, pero absolutamente chavista. y hay un candidato, yo este análisis se lo vi, yo te lo comenté a Aldo Mariátegui, hay un candidato que escogieron que salió de un equipo de fútbol, que era el portero de un equipo de fútbol de los buenos allá, de los equipos, como era la Alianza Lima, creo, era el otro equipo que compite con la Alianza Lima, o era la Alianza Lima, no recuerdo. Este candidato salió de un equipo de fútbol, dice, es lo que explicaba este señor, o si no yo lo entendí mal, y el candidato le llamaban el candidato a la izquierda caviar, que es la que él decía, Aldo Mariátegui, que estaba gobernando con este último presidente, fue a su modo Vizcarra y luego el que quedó por Vizcarra, ¿no? Pero sí, una segunda vuelta con Keiko y con este ultra izquierdista ponen las cosas complicadas incluso para uno ligarle a Keiko, ¿no? Que es a lo que uno tendría que ligarle para que no sea un chavista directamente el que mande en Perú. Está difícil, yo creo que va a ganar el tipo de la izquierda. Bueno, yo no, sinceramente nunca entiendo esas definiciones latinoamericanas de la izquierda y la derecha, porque Bueno, pero estoy se me simplificando, hace... Daniel. Tampoco te me pongas así, no te molestes tampoco, pues. No, 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 yo no me estoy molestando, sino que Yo sé que tú eres una no, persona muy docta con los términos y no, 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 las para nada, ideologías. Yo no. para nada, para nada, para nada. Sino que uno termina entonces viéndole su actuación y entonces terminamos siempre en medio de una gran frustrachera. Recuerda lo que fue el caso Macri, pues, al cual Sí, se le decía, eh, se le entendía como un tipo de derecha solamente porque le ganó a unos bichos de ultraizquierda como los Kirchner, que de paso eran bien ladrones, ¿no? Y sí, entonces como este era un empresario que iba contra la izquierda, se le asumió como todo lo contrario. Y cuando el tipo llegó, sus políticas con respecto al manejo de la deuda y el presupuesto y el gasto fiscal y todo lo demás, terminó siendo el mismo. claro. En el caso de Perú, esta sorpresa, por eso es que yo te digo, mira, yo he visto tanto en Perú, yo he visto tanto esta película, que ya estoy hasta fastidiado. En el caso del Perú, ¿qué va a pasar? Bueno, muy probablemente termine ocurriendo lo mismo que ocurrió en la ocasión pasada, cuando inclusive el propio Mario Vargas Llosa, ¿no?, salió a exigirle a los peruanos que votaran contra Keiko Fujimori. No, ojo, aunque eso significara votar por Ollanta Humala. Eso es una realidad. Mario Vargas Llosa se va a morir con esa mácula en su historial. Cualquier cosa menos Fujimori. Por supuesto, no es para menos, ¿no? Y uno puede entender inclusive las razones de Vargas Llosa. Pero es que el panorama luce muy mal. Ojo, hasta ahora lo que hay en Perú es conteo rápido, no hay cifras oficiales de la Organización Nacional de Elecciones. Yo prefiero esperar porque esta película la he visto mucho. Se me parece esta elección muchísimo a la elección del 2006, cuando Lourdes Flores Nano, el señor Ollanta Humala y Alan García se disputaron primero el pase a la segunda vuelta, en el entendido de que Ollanta Humala acumulaba tal rechazo que cualquiera que se enfrentara a él iba a ganar. Y resulta ser que ese cualquiera a enfrentarse contra él resultó ser Alan García. Bueno, y el país entero se volcó a votar por Alan García, pero de una forma colosal, en lo que fuese el segundo mandato de Alan García. Debe decirse que con un poquito, mucho más de sensatez que su primer mandato, que fue una locura. Y hizo, podría decirse que un mandato bastante austero,
en términos económicos, fue una cosa bastante menos escandalosa que su primer gobierno. Y no hubo, de hecho, si revisamos los números de la economía peruana, no hay una, a pesar de la estabilidad política que ha habido en los últimos tiempos, no hay un descalabro, no hay una crisis de hiperinflación como la hubo en ese país en los años 80, no hay una situación de disparada del desempleo, más allá de lo que puede haber ocurrido con el tema de la pandemia. No hay un problema grave de devaluación ni de crisis de la balanza de pagos. O sea, hay una economía que de alguna manera ha aguantado el chaparrón dentro de lo que es la región, sin duda. Ahora, ¿qué va a terminar ocurriendo? Bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué tanto asusta a este hombre, Castillo, Pedro Castillo, a sus compatriotas, como para que el susto sea tan grande que no les quede más remedio que votar por Keiko Fujimori. Que Keiko Fujimori ya no es la heredera de su padre. El señor Fujimori, quien se está pudriendo en la cárcel literalmente, era otra cosa. Keiko Fujimori no es la jovenzuela que a muy corta edad se encargó de sustituir como primera dama a su madre Susana Iguchi, acompañando a su papá en la aventura de lo que fue el fujimontesinismo. Keiko Fujimori no es la muchacha que acaba de salir su papá del poder y se ha lanzado a la presidencia. No, señor. Esta señora lleva 20 años haciendo política, 20 años con las manos metidas hasta los hombros en lo más oscuro de las cloacas de la política parlamentaria peruana, que es bien sucia, y se ha llevado por el medio como 4 presidentes. Keiko Fujimori no es otra cosa, que reflejo de la putrefacción de la política peruana. Es decir, no está reivindicando Keiko Fujimori la labor de su padre, ni el legado de su apellido, ni bla, 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 hasta ahora. Keiko Fujimori es Keiko, es ella, es su nombre, y ya. Bastaría entonces saber si Keiko Fujimori pasa a la segunda vuelta contra este comunista, que ha planteado cosas. Bueno, el señor ha planteado que los medios de comunicación no pueden tener una línea informativa que sea distinta a lo que el gobierno plantea para beneficio del pueblo. ¿Te suena? ¿Te suena eso? El señor ha planteado que el gobierno, por el encabezado, se va a encargar de revocar todas las concesiones que se hayan dado en materia de empresas básicas, y si el Congreso no la revoca, él va a disolver el Congreso. ¿Te suena? Pero es sincero, este no está prometiendo villas y castillos. No, este está prometiendo que les va a quemar la cabeza a todos. Claro, de una vez. Este dice, los voy a hacer anticuchos o todo. Este no tiene problema, chico. Este dice, no, yo lo voy a agarrar y lo voy a destripar y voy a hacer anticucho con ustedes. Esto no tiene ningún problema. O sea, eso no le importa nada. Pero no tenga problema. Pero entonces no sabemos qué es lo que pasa. Aguas abajo, como te encanta a ti decir. Porque de repente, mira, pero me estás plagiando las expresiones ya. Te estoy remedando, porque de repente, Neomar, el ánimo de la gente es aquel que enarbolaron en el año 2001 en Argentina, que se vayan todos. Claro, o aquel que enarbolaron en el 98 en Venezuela. A mí no me importa lo que él plantee, yo lo que quiero es que los castigue a todos. Claro. No sabemos si es eso, el famoso botón de reset. Viene Castillo con el botón de reset. ¿Es Keiko Fujimori la salvación en medio de esta situación? ¿Podrá Keiko Fujimori detener la avalancha comunista que se viene en el Perú si este sujeto Castillo llega al gobierno para, en nombre de los ancestros y de los ambidiestros, acabar con la institucionalidad peruana ya bastante frágil? No lo sabemos. Lo que vamos a ir al corte. Lo que sí sabemos cuando vamos al corte, Neymar, es que un escalofrío recorre la cerviz de más de 500,000 venezolanos asentados en el Perú en este momento. Así es. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales.
En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Cuando uno mira a América Latina, uno ve cosas muy interesantes. Y para entender América Latina, yo creo que en principio, y me perdonan un poco la poca modestia, hay que entender a Venezuela. Entender a Venezuela y entender al chavismo al día de hoy le permite a buena parte de los países de América Latina, que tienen particularidades, que tienen problemas propios, que tienen una cultura heredada por décadas, incluso por siglos. Por supuesto que sí. Está todo esto imbricado, el problema actual de cómo se resuelve la política, con el tema de si hay expresiones o no hay expresiones de chavismo dentro de esos países. Y ustedes lo han podido ver incluso, no de manera soterrada, de manera manifiesta, con la creación del ALBA, con la creación de CELAC, con la creación de cualquier cantidad de organismos que Chávez en su momento, y más que con una mirada económica, lo hizo sobre todo con una mirada política, se dio la tarea de crear. Justamente cuando uno veía que venía una elección en cualquier país del mundo, incluso en un país tan apartado probablemente de lo que era la mirada mundial como era Bolivia en su momento, bueno, ahí estaba Chávez con Evo Morales apoyando. Cuando uno veía que venía una elección en alguna antilla del Caribe, ahí estaba Chávez con Petrocaribe apoyando. De manera que la política, diría yo, que en los últimos 20 años por lo menos en América Latina, por supuesto que tiene que resolver cada caso particular de acuerdo a las particularidades del caso, pero en términos generales, esa política a esa política le ha tocado resolver cómo se para frente al chavismo, cómo reacciona frente al chavismo, reacciona o no, concede o no concede la razón al chavismo. Y eso lo hemos visto básicamente en cualquier tipo de sociedad como la que tenemos nosotros al día de hoy en Argentina, la que tenemos en Chile, la que tenemos en Colombia, la que tenemos en el Brasil, los países quizá un poco más conocidos de América del Sur, los más importantes económica y políticamente. En Argentina ustedes vieron cómo el kirchnerismo se apuntaló, sí, fundamentalmente a través de ser una expresión del peronismo, pero también a través de ser la corriente chavista para Argentina en aquel momento. Parte del peronismo, parte de ser el chavismo de la Argentina. El caso en Chile todavía es un dique de contención. En Chile tenemos uno de esos países que no ha cedido completamente al chavismo y que sigue siendo una incertidumbre si luego de que termine Piñera de mandar, allí pueda conquistar el poder un chavista. Eso no está ahorita en discusión porque no está planteado todavía el tema de la campaña ni nada de eso. Colombia es un ejemplo clarísimo. Colombia se ha parado hasta ahora contra el chavismo. Es una incertidumbre el año próximo, cuando vengan las elecciones presidenciales, si ese comunista que es Gustavo Petro logra acceder al poder. Pero ahí está fundamentalmente todavía el problema del chavismo. ¿Chavismo o no chavismo? Lo que se dirime. Cuando tú ves el Perú también, aunque la gente no lo crea, hasta este momento, Daniel, ha tenido como que la capacidad de ser hermético al chavismo. Y hay alguien que me va a decir por allí, bueno, pero Ollanta Humala pintaba exactamente casi que como un Chávez para el Perú, y al final no terminó siendo eso. Fue un tipo, sí, metido en actos de corrupción, fue un tipo que quería heredarle el poder incluso a la mujer, allí había todo un tema de nepotismo, pero las juntas que tomó Ollanta Humala una vez que se hizo con el poder no tenían nada que ver con las juntas de Chávez, ¿no? Y lo del chavismo. Omar, eso ha quedado desmentido
con las investigaciones que han salido a la luz pública. De lo de Odebrecht. No solamente de Odebrecht, que ya era bastante, sino con la constitución de un movimiento paralelo al humanismo, que estaba siendo encabezado por esta señora Nadir Heredia, la esposa de Ollantumala, con intermediación, o sea, la encargada, su secretaria privada, la jefa la secretaria de su proyecto personal, que era efectivamente lo que se quería, o sea, era en lo que estaba Ollanta, y a lo que se le apostó desde el chavismo, era financiado por el chavismo. Eso se descubre, es uno de los grandes escándalos que tuvo, de hecho, con dinero recibido. Lo que pasa es que como en Venezuela no se investiga nada, y nos enteramos siempre por tercero. Sí, pero fue Humala un Evo Morales, mira, Daniel, fue Humala un Evo Morales. Pero Verónica Mendoza era la encargada de recibir los recursos que le entregaba el para entonces canciller Nicolás Maduro para financiar las redes humanistas y los movimientos sociales independientes y tal, que era básicamente la base que el tipo quería armar. Que no se declaró abiertamente chavista en su momento, sí, pero tampoco se declaró abiertamente antichavista. El tipo jugó para el equipo. A ver, sí, fue financiado, quizás, de hecho, absolutamente las dos campañas, creo yo, financiadas por el chavismo, las dos presidenciales. Pero yo me refiero, Daniel, al tema, no del financiamiento. Claro que me refiero al tema de cómo Chávez se metía con las campañas. Me refiero a cómo reaccionan los pueblos frente al tema del chavismo estructural en ese país. Ahora tú tienes a un candidato en el Perú, que es el que en teoría, de acuerdo a estos exit polls, estos conteos rápidos, está encabezando el conteo, y ese candidato tiene todo el espíritu, para quien vota por él, de representar lo que representaba el chavismo en Venezuela. Eso no pasó así cuando Humala fue presidente. Humala no se desentendió de los gringos. Humala no planteó una guerra contra el imperialismo. Humala no estaba en eso. A pesar de que toda la extracción, por ser militar, por ser golpista y por todo, apuntaba que era un Chávez cualquiera. Entonces, ¿a qué me refiero, Daniel? Que todo el problema que va a experimentar América Latina, no solo el Perú, fíjate el caso de Ecuador, que lo de Ecuador sí me parece uno de estos ejemplos formidables de cómo se rompen las tendencias. En Ecuador tuviste, claro, lo que pasa es que Ecuador no ha tenido la primera presidencia en pleno, como la tuvo Perú, de un tecnócrata, de lo que se supone es un tipo completamente enfrentado al establishment, porque aquí el gran problema de todos estos países también es que tienen unos sistemas de partidos agotados todos. Vete lo que pasa en Argentina, vete lo que pasa en Chile, vete lo que pasa en el Perú. En el Perú es donde más claro. En el Perú, el descalabro de lo que es el APRA, es el descalabro del sistema político peruano, y la oposición al APRA, bueno, ya está picada como en 5, o lo que era la tradicional oposición al APRA. Ya lo que hay son candidatos tecnócratas, y ya llegó uno al poder que termina enjuiciado, que es Pedro Pablo Kuczynski. Pero en Ecuador no. En Ecuador lo que tenemos es a un tipo que termina siendo el pupilo de Correa, pero se le voltea a mitad de camino. Entonces, ese no es realmente un candidato de la tecnocracia, no es un candidato como Lasso, que vamos a ver ahora en el gobierno. ¿Qué está pasando en los países? Que luego de que esos tipos trastabillan, de que la derecha, por simplificar, estoy simplificando mucho, trastabilla, vuelve al poder el movimiento chavista, que es lo que ocurrió en la Argentina. Interesante, porque en Ecuador el trastabilleo de Lenín Moreno, que no tuvo un buen gobierno para nada, porque es la verdad, nosotros nos alegramos muchísimo como venezolanos de que le dieron una patada en el trasero a Rafael Correa, pero el gobierno de Lenín Moreno fue malísimo, fue un gobierno muy malo. Había corrupción, todo lo típico de un gobierno latinoamericano, todo lo malo que puede tener un gobierno latinoamericano. No, y aparte de eso, lo único bueno es que no se relanzó. Un gobierno latinoamericano con el chavismo saboteándole la parte. Pero fíjate que así hay datos oficiales en el Perú, emitidos por la OMPE, que es el ente electoral de ese país. Y en efecto, se ve desprendido en el primer lugar al señor Pedro Castillo, que según entiendo es un ciudadano que viene de los temas de las luchas sindicales del magisterio peruano. Y según estoy viendo el mapa, su acción fundamental o su apoyo fundamental viene de las provincias, de lo que llaman en Perú de la sierra, del campo. Sin embargo, su votación no alcanza el 20% aún, cuando se han contabilizado el 81% de las actas. Igualmente,
a pesar de que aparece en segundo lugar Keiko Fujimori, la distancia entre Keiko Fujimori y su más cercano competidor, que es el autodeclarado liberal Hernando de Soto, es de menos de 1%. Menos del 1% lo separa. ¿Ok? Es decir que, de hecho, la gran mayoría de los medios, al menos de los medios impresos, están siendo bastante cautos a la hora de hablar de qué pasaría en la segunda vuelta. En efecto, bueno, la distancia entre el segundo y el tercero es de décimas, entre Hernando de Soto y Rafael López Aliaga. Johnny Lescano, bueno, quedó para la historia, y la señora, la otra también. Pero en todo caso, hay algo también importante. Fíjate tú lo fracturada, y con esto vamos al corte y quizás regresamos con esto. Fíjate tú lo fracturada que está la votación. Ninguno de los candidatos tiene o alcanza el 20% del apoyo nacional. Sin embargo, según los mismos números oficiales, el señor Pedro Castillo alcanza hasta el 45% en regiones del interior. Está muy bien. Aunque eso fuese así, no hay un solo candidato en Perú que sea mayoritariamente apoyado por sus conciudadanos. Es decir, estamos hablando de minorías y de primera minoría. ¿Qué ocurre con esto? Y esto es lo importante. Aquí es donde está el maní. Que hoy se competía por la primera vuelta, y si un candidato alcanza el 51% de los votos, o el 50 más 1 de los votos, es electo automáticamente en primera vuelta. Eso no ocurre en el Perú desde hace rato, creo que nunca ocurrió. Pero si ninguno alcanza ese 50 más 1, hay que ir a segunda vuelta. Sin embargo, simultáneamente a la primera vuelta, se realiza la elección del Congreso. Y es allí donde están los problemas. Y se lo digo fácilmente. Imagínese usted con este Congreso, con esta elección presidencial fraccionada en 5 candidatos, y cada uno de ellos tiene un mínimo de 10% de los votos. Imagínese usted al Congreso repartido entre 5. O sea, un Congreso de 160 miembros donde nadie tiene la mayoría. Es decir, el próximo presidente del Perú va a gobernar con las 3/4 partes del Congreso en contra. Ya eso te indica por dónde va el tema. En un país civilizado, en países donde a la clase política lo que le importa es el país, eso simple y sencillamente el analista político lo ve y dice, bueno, cuando tú ves ese fraccionamiento, dice, el próximo gobierno será un gobierno de consensos, no de extremos. En el caso de Latinoamérica, cuando tú ves eso, tú dices, el próximo presidente no termina su gobierno. Eso es lo que dice. No termina el gobierno, pana. Por cierto, para quienes a los 2 años lo tumban. Daniel, quienes quieran entender esto, el tema se parece muchísimo, claro, tiene sus diferencias, con la presidencia del doctor Caldera, después del año 93. Caldera, una elección en la que eran 4, no era 5, sino 4. Todos quedaron cerraditos, Andrés Velázquez, Osvaldo Álvarez Paz, Rafael Caldera y por supuesto el candidato de AD, que era Claudio Fermín. ¿Qué pasó luego? Y es de lo que va prácticamente todo el gobierno de Caldera 2, que lo que se llamaba el apoyo o el respaldo político fue el bien más preciado durante todo ese gobierno en las cámaras. ¿Y quién le tendió el respaldo político a Caldera? Y así lo decía el jefe de la época de Acción Democrática, porque si no, no terminaba. Acción Democrática, con Luis Alfaro Ucero al frente, con la política de que Caldera tenía que tener algún tipo de respaldo frente a la oposición de Copey, ¿no? Y de la causa R y del MAS. De la causa R. Pero para que eso ocurriera tenía que... El MAS era de gobierno en ese momento. Para que eso ocurriera tenía que ocurrir 2 cosas. Número 1, tenía que haber un presidente dispuesto a recibir el respaldo. Y tenía que haber un partido que no fuese del gobierno dispuesto a respaldar al gobierno por el bien de la nación.
Vamos a un corte comercial y al regreso vamos a revisar qué es lo que están arrojando los números sobre lo que puede ocurrir en el Perú. Si lo que estamos viendo en los números es verdad, que es el triunfo de un candidato chavista. Ya regresamos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos en Así Nos Va y revisamos lo que está ocurriendo en el Perú. El diario La República, uno de los principales diarios del Perú, aunque no, obviamente no es uno de los más, digamos, objetivos. Pero bueno, hace un análisis que le encuentro sentido leer, pues no está hecho hoy, sino que fue hecho hace días. Y hablan, o lo actualizan hoy con los números. Dice que lo que refleja los resultados de hoy es la fractura peruana. Porque según los números que actualiza la República, Pedro Castillo estaría encabezando las preferencias en 16 de las 24 regiones del país. Pero eso solamente le suma, como hemos dicho ya, menos del 20%, 18%. Y así, entonces se vuelve a demostrar, dice el diario La República, que está al rojo vivo la gran contienda entre el voto centralista, el voto limeño, y el voto de las regiones del Perú, y el voto de las ciudades contra el voto rural. Así, dicen que lo de Pedro Castillo es un campanazo. ¿Quién es Pedro Castillo? Un profesor y campesino. Se le tiene como un outsider, por lo menos en Lima. La clase política, lo recuerda, fue por una huelga del magisterio, larguísima, pero en la provincia sí se le conoce. Sobre todo en la región andina, que es donde más respaldo el señor recoge. Hay regiones del país donde tiene, como les había dicho, más del 45% de los votos, según encuestas. Entiéndase Apurímac, Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho y Puno. Allí Pedro Castillo ha ganado en 16 de las 24 regiones. Si se buscan, dice el artículo de La República, si se buscan conexiones que expliquen este voto, solo diremos que son regiones extremadamente pobres, con profunda desigualdad histórica y en la que el Estado no ha logrado nivelar el piso, dotando de más oportunidades a sus habitantes, en especial a los más pobres. Entiéndase entonces que es una de esas regiones donde prende ese discurso que dice que la culpa no es tuya, la culpa es de los ricos que se robaron los reales que te pertenecen a ti. Eso da muchísimo voto en América Latina. Se detiene el diario La República a señalar lo que dicen ellos son las habilidades del flamante vencedor de la primera vuelta para lograr crecer a un ritmo sostenido en los últimos 2 meses a un promedio de 1 punto por día en la última semana. Imagínate tú. O sea, el tipo aumentó 6 puntos en la semana y por eso fue una sorpresa. Dicen que esto se debe a que ha mantenido contacto directo con su electorado cautivo, movilizaciones masivas al estilo pre-pandemia y que ha difundido sus promesas electorales sin medios masivos ni apoyo publicitario.
La bandera del señor, ¿cuál es? El cambio de la Constitución. Agárrate que va en bajada. Saca la estaca, Marcorina. El cambio de Constitución es una de sus más reiteradas promesas electorales, así como la eliminación del sistema de las AFP, que entiendo tiene que ver con las pensiones, los fondos de pensiones. Ha propuesto la elección popular de jueces, fiscales y procuradores. Bueno, imagínense tú la que se viene, la que se avecina, y la revisión y renegociación de todos los contratos entre el Estado y las empresas transnacionales. Otra promesa de campaña es la estatización y nacionalización de empresas en sectores estratégicos. En el camino se ha pronunciado en contra del impuesto a la riqueza y ha mostrado un perfil conservador en relación a la familia, los derechos de la mujer y la educación. En la siguiente semana será responsable de buscar alianzas y consensos que consoliden su apuesta para la segunda vuelta, a contrapelo de la alianza que puede invocar Keiko Fujimori a la derecha peruana. ¿Qué va a ocurrir con este panorama, conociendo yo el poquito que conozco yo del Perú? Y conociendo uno el poquito de lo que conoce uno de la política cuando hay un escenario de segunda vuelta. ¿Qué pasa en una segunda vuelta? En una segunda vuelta, el candidato que gana es el candidato a vencer. Pero el candidato que gana la primera vuelta, si eres el candidato a vencer, muchísimas veces, ganando la primera vuelta, ya quemó su techo. Muchísimas veces, el candidato que gana una primera vuelta, lo que alcanza en la primera vuelta en votación, en la segunda vuelta, lo que convierte a su contendor en un firme aspirante a derrotarlo. Si es que acaso ese contendor logra agrupar los votos de todos los que votaron en contra del ganador de la primera vuelta, y además de eso, estará a su favor el tema de la movilización electoral. Si en la segunda vuelta los que votaron en contra de Castillo se unen para votar contra él, y además de eso la abstención es baja, es decir, la participación se desata, tenga usted la seguridad de que el señor Castillo será un recuerdo. El asunto es, en este caso, puede quien lo va a enfrentar convocar suficiente gente para decir, mire, ese señor es el caos, ese señor es la locura, a que hace falta hacer unos cambios, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo con sensatez. El señor ofrece el barranco, oye, yo ofrezco el ascensor. ¿Qué prefiere usted? Eso es el discurso básico de un candidato en segunda vuelta cuando hay escenarios rupturistas. Porque es que en Perú el escenario es rupturista. En Perú el escenario es rupturista, gane quien gane. Porque todos los candidatos han dicho, esto Daniel, no se aguanta más. Mira, todos los candidatos han dicho, Neymar, mira, esto no puede continuar como va. Perú no puede ser un país que cambie de presidente cada 2 años, esto no puede ser. Entonces, ¿para allá qué vamos? Es que el mayor signo de que ya el escenario rupturista es irrevocablemente el que viene en Perú es que ¿dónde está el candidato del APRA en la lista? ¿Tú no viste un candidato del APRA? No hay candidato. O si estaba, bueno, te cuento qué pasó con el APRA. ¿Qué pasó? Hermano, el APRA no alcanzó las firmas suficientes para inscribir candidatos. Eso fue un error. No, eso fue una vergüenza. Allí con el líder histórico que era Alan García Pérez, además suicidado en los últimos años. Claro, una cosa terrible donde sus sucesores, entiéndase Mauricio Mulder, uno de ellos, y el otro ciudadano que fue premier, que siempre olvido su nombre, que fue su primer ministro y que es uno de los más connotados. Bueno, huelen a naftalina, pana. O sea, tienen el mismo problema que tiene la socialdemocracia mundialmente. Que es una gente que ya no tiene discurso, no tienen discurso, huelen a naftalina, no se han renovado ni siquiera físicamente, o sea, ni siquiera han renovado los liderazgos, pues, para por lo menos decir, bueno, hay gente nueva, no, hay nada nueva. Mira, en 2 minutos, ¿cuál es el escenario que veo yo que se parece un poco a lo que tú estás planteando con este señor Castillo y con la eventual contendora que es Keiko? Yo voy a poner 3 escenarios. Puede que en ese escenario Castillo sea el candidato que está acá, la contendora sea Keiko, o el tercero, donde el contendor sea el señor, oye, se me va, debe ser Pichirre,
el que va tercero, el que es un economista, que no está muy lejos de conquistar la segunda plaza. Hernando de Soto. Hernando de Soto sería mejor candidato contra Castillo por el simple hecho de que no agrupa tras de sí el odio antifujimorista que agrupa Keiko queriendo o no queriendo, porque Keiko es la hija de Alberto Fujimori. O quizás no, Neomar, porque es que en el Perú hay un problema grave, un problema chimbísimo. Mira, te lo voy a decir así, de verdad no hay otro término para usarlo. Es un problema chimbísimo que lo viví yo en persona cuando fui a ese país en el año 2005 y me encuentro que estaba de primera en las encuestas, pero largo, Lourdes Flores Nano, la demócrata cristiana, con el 60% de aprobación. Todo el mundo decía que ahí venía un periodo de tranquilidad y de estabilidad, porque Lourdes Flores Nano iba a llegar a presidenta por fin y bla, 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 y todo aquello. Y yo me monté en un taxi y ustedes se reirán y dirán que esto no es termómetro, pero así fue. Y le comenté al taxista, le dije, oye, vi hoy una entrevista con esta señora Lourdes Flores Nano, que tiene el 60%, va a ser presidenta. Y ella me dijo, no, señor, no. Esa señora no va a ganar. Y le dije, pero ¿cómo que va a ganar? Tiene el 60% de la encuesta. No, señor, no. Esa señora no va a ganar porque esa señora es rica. Y yo dije, los peruanos no van a votar por una rica, pues. Eso no, esa señora, ella es rica y es candidata de los ricos. Aquí va a ganar a la García Pérez, señor. Y le dije, bueno, pero la García Pérez no es pobre. Sí, pero tampoco es el candidato de los ricos. Tú no tienes idea de lo que eso pesa en el Perú. Y Keiko puede ser vista como la candidata de los no ricos. Es que Keiko, el fujimorismo era una respuesta, fue una reacción en contra del establishment de la oligarquía peruana, claro. Y por eso es que derrotan a Vargas Llosa. Pero claro, que era el que tenía que ganar, pero al Vargas Llosa era el candidato de los ricos y de las élites. Es una cosa peligrosísima lo que está haciendo el señor Castillo. Cierro, porque lo que quería decir es que Keiko yo la veo así, que tiene la posibilidad. Si tú te ves con la agrupación de los votos del señor economista, con el señor, el otro candidato supuestamente de la derecha, que va cuarto, tiene toda la posibilidad de ganar, porque lo que podría sumar Castillo son los votos de Verónica y quizá de Lescano, que está lejos también, va cuarto o quinto. El caso es que Keiko Fujimori lo que tiene en el ala es justamente el apellido. El problema es el apellido, pero tú has dicho, bueno, ella no es Alberto Fujimori, obviamente que no lo es, ya ha transitado durante 20 años el poder y las mieles del poder parlamentarias en el Perú. Pero me parece que sería más fácil la tarea si el candidato de oposición a Castillo fuese el que va tercero. Pero bueno, lo que está allí es lo que está. Y justamente nosotros creo que podemos ver muchas cosas en no está todo dicho todavía, pero hay algo más que comentar al regreso. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela.
Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. En la parte final de Y así nos va, cuando el análisis va hacia lo que está ocurriendo en Perú y hacia lo que podría terminar ocurriendo si este candidato abiertamente comunista, aunque no enarbole una bandera roja con una estrella, aunque no saque la hoz y el martillo, aunque no con el puño cerrado en alto llame a los proletarios del mundo a unirse. Bueno, por donde quiera que te veas, se te ve el bojote. El señor indica, uno de los jefes de su partido, que para ellos el escenario favorito es enfrentarse a Keiko Fujimori. Bueno, obviamente, ese debe ser el escenario favorito de la mitad de los candidatos, de todos, ¿no? Porque a la señora Keiko Fujimori, lamentablemente, la acompaña una altísima tasa de rechazo. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Porque mira, yo las he visto. Yo estas cosas las he visto. ¿Qué puede ocurrir, Emma? Puede ocurrir es que la victoria en la segunda vuelta descansa en dos factores. En la capacidad de movilización de los candidatos dentro del electorado que votó en contra de ellos, en la capacidad de mantener su votación y en los índices de abstención. ¿Qué puede pasar en el Perú? Bueno, que la gente diga, bueno, mira, entre esos dos candidatos, yo prefiero la cicuta. Y la gente no vote. No, o sea, esas cosas pasan. La gente dice, no, yo a mí no. Mira, al diablo todo, al diablo, no voy. Y allí termina ganando Castillo, sin duda. Por default. Uh-huh. Lo otro que podría ocurrir si estuviésemos en un país serio, si estuviésemos en un país maduro, si estuviésemos en un estado con conciencia y una nación con conciencia, es que ocurra lo que ocurrió en la Francia del 2000, cuando el señor Jacques Chirac, un hombre de centro-derecha, neogolista, bastante recalcitrante, de esos que duermen con ropa y no vieron El último tango en París. Dios mío. El señor así todo conservador y tal. Duerme con ropa. Que era una cosa que apestaba frente a un renovado socialismo francés heredero de Mitterrand, con un Lionel Jospin que desde su cargo de primer ministro se presentaba a presidente. Bueno, pierde Jospin y pasa nada más que el señor Jean-Marie Le Pen, el papá de Marín, que ese sí era nazi, pero el señor pasa a la segunda vuelta contra Jacques Chirac y se prende la alarma mundial. Y dice, mírame esto, el centroderechista rancio, con olor a naftalina, que lanzó unas pruebas atómicas en el atolón de Mururoa en contra de la opinión del mundo. O sea, un tipo medio oscurano ahí, chimbón, antipático, pero se está enfrentando nada más y nada menos que a un tipo que niega el holocausto, reivindica el gobierno de Vichy y pide que se le dé la orden de Francia al mariscal Pétion. Bueno, dime tú qué hacemos. Bueno, ocurrió lo siguiente, que los partidos de izquierda dijeron al país, nosotros vamos a votar por Jacques Chirac en el entendido de que la alternativa es que un loco se haga con la presidencia de la República y eso no lo podemos permitir. Y durante el gobierno del señor Chirac haremos una oposición leal a la nación,
y a la República. Y además le prometemos al país que el próximo gobierno será el último gobierno de derechas en este país. Punto. En efecto, Yachira gana 80-20, faltaba más, ¿verdad? Jean-Marie Le Pen tuvo más cámaras que nunca, ese señor dijo más locuras que nunca. Ese señor gozó un pullero diciendo barbaridades y haciéndole barbaridades a la cámara. Eso fue épico. Ese señor gozó un pullero. Y ya, se acabó. ¿Qué debería ocurrir aquí en el Perú? Que la gente salga y diga, bueno, mire, Keiko Fujimori es una señora bastante apestosa, que le apesta el apellido, le apesta el nombre, le apesta la carrera y le apesta el futuro. Pero lo que tenemos en alternativa es un loco que pretende aplicarnos la de Caracas. Se acabó. El tipo nos pretende aplicar la de Caracas. Y como el tipo nos pretende aplicar la de Caracas, dándonos 2 cucharadas de aceite de ricino y 3 cucharadas de leche de magnesia, nosotros nos negamos. Por lo tanto, todos a votar por Keiko, y además de eso, en un gran pacto nacional parlamentario, que los partidos que no apoyaron a Keiko Fujimori le digan al país que a Keiko Fujimori le van a poner desde el Congreso las bridas para que no se vuelva loca. Eso es. Porque tiene material tiene material para volverse loca. Y que ya es loca de nacimiento. Y que de una vez hagan las reformas necesarias que amerita el Perú, e inclusive constitucionales, sin las locuras de las asambleas constituyentes. Si hubiese una clase política responsable, como hubiésemos querido tenerla en Venezuela en el 98, como hubiese querido tenerla los ecuatorianos, como quisieran tenerla los chilenos ahora en este momento, o como quisieran tenerla los españoles, oye, el Perú no se desbarrancaría. Yo espero que cojan consejos en cabeza ajena, amigos peruanos. Nos vamos por el día de hoy. Gracias a ustedes por estar allí, como siempre. Nosotros volvemos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Chao. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Ilsapor